matemática. Ahora veremos a continuación qué es el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Todo proyecto empresarial debe analizarse de acuerdo a su viabilidad y a su rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es la capacidad de generar dinero. Cuando se forma una empresa, entonces hay que invertir un cierto capital, que es la inversión inicial, y esperar una rentabilidad a través de los años, o sea, recuperar mayor dinero del que se invirtió. Esta rentabilidad debe ser mayor que, por ejemplo, los intereses que se obtienen por depositar la suma al invertir en un banco. ¿A qué se refiere eso? Que no se invertiría tiempo, preocupación y dedicación en crear una empresa si metiendo la plata en un banco ganamos la misma plata. Ahora, entonces, para analizar y evaluar la rentabilidad de un proyecto empresarial, existen dos herramientas que son muy útiles, que son el valor actual neto, abreviado como VAN, y la tasa interna de retorno, abreviado como TIR. El valor actual neto. En el VAN hay tres componentes básicos, que son, el primero es la inversión inicial, que le llamamos I sub 0, que es la plata que se pone para la creación del proyecto. Los flujos futuros, que le llamamos F sub t, que es el dinero que se espera recibir a lo largo de una determinada cantidad de años por año. Por eso F sub t, cada t es el año en el que se va recibiendo ese flujo. Y la tasa de retorno o de descuento, que la llamamos R, que es la tasa mínima de ganancia a la que se espera trabajar. Con eso podemos determinar el VAN. El valor actual neto se determina como la sumatoria desde t igual 1, o sea, desde el primer año, hasta n, o sea, una determinada cantidad de años, de el flujo de cada uno de esos años partido por 1 más la tasa de retorno elevado al número de años. Esas sumatorias son las utilidades, pero a eso se le debe restar, para sacar la ganancia, por supuesto, la inversión inicial y cero. Por eso hay un menos y cero ahí adelante. Ahora, para que un proyecto tenga la rentabilidad que se espera de él, se necesita que el VAN sea positivo. ¿Qué cosas favorecen que ese valor actual neto sea positivo y no negativo? Primero, que la inversión inicial sea lo más pequeña posible, o sea, tratar de meter la menor plata para poder maximizar las ganancias. Segundo, obtener los mayores flujos futuros posibles, porque mientras más plata a futuro podamos recibir, se va aumentando el valor actual neto. Y tercero, que la tasa de retorno sea lo más pequeña posible, o sea que la rentabilidad mínima que nos hace que este proyecto sea viable sea lo más pequeño posible, porque mientras vamos agrandando esa rentabilidad mínima, se va haciendo más difícil lograr esa rentabilidad. Ahora, si el VAN es positivo, significa que la rentabilidad que obtiene de ese proyecto supera la tasa de retorno esperada. Por el contrario, si el VAN es negativo, no significa que la rentabilidad es negativa, no necesariamente, pero sí significa que esa rentabilidad no supera la tasa de retorno que nosotros queremos, o sea, no estamos ganando la plata que se espera mínima de este proyecto. Veamos un ejemplo. Determinemos la rentabilidad de un proyecto en el que se invierten $12.000 y que nos ofrece el siguiente flujo dentro de los próximos 5 años a una tasa de retorno del 14%. En el primer año recibimos un flujo de 4.000, lo mismo en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y solo en el quinto año aumenta el flujo y recibimos un flujo de $5.000. Entonces, si nos fijamos, el beneficio neto nominal, si sumamos todos esos $4.000 más los 5.000 del último año, nos da un total de $21.000 de beneficio que recibimos. La ganancia nominal, entonces, tendríamos que tomar ese beneficio de 21.000 y le restamos los 12.000 que fue la inversión. Y eso nos da una ganancia nominal de 9.000. Pero cuidado, que esa ganancia no es la real. ¿Por qué? Porque esa ganancia no está considerando ni la rentabilidad mínima, que es la tasa de retorno del 14%, ni el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, en este punto comienza a jugar su papel el valor actual neto o VAN. Determinemos el valor actual neto de este proyecto, que dice que es igual a menos la inversión inicial más la sumatoria de todos los flujos dividido por 1 más la tasa de retorno, que es 14%, elevado al año.
Entonces en el año 1 t vale 1, en el año 2 t vale 2, en el año 3 t vale 3, año 4 t vale 4 y lo mismo para el año 5, ahí t vale 5. Y R, que es la tasa de retorno, que es 14%, vale 0,14. Por lo tanto, tenemos que el VAN es el flujo 1 dividido por 1 más 0,14 elevado a 1, más el flujo del año 2 dividido por 1 más 0,14 elevado a 2, etcétera, hasta el año 5, y a eso le restamos la inversión inicial, que es 12.000. Entonces tenemos que eso es igual a, el flujo 1 vale 4.000 dividido por 1,14 elevado a 1, más 4.000, que vale el flujo 2 dividido por 1,14 al cuadrado, más el flujo del año 3, que también es 4.000, dividido por 1,14 al cubo, más el flujo 4, que es 4.000, dividido por 1,14 a la cuarta, más el flujo 5, que es 5.000, dividido por 1,14 a la quinta. Y si desarrollamos eso, tenemos que entonces el VAN vale 2.251,69 dólares. Esa es la rentabilidad. Dentro de estos 5 años, la rentabilidad que nosotros habíamos visto como rentabilidad nominal 9.000 dólares, la rentabilidad real es 2.251,69 dólares. El VAN es mayor que 0 y por lo tanto este es un proyecto viable, es rentable. Ahora entonces, si tuviéramos por ejemplo que comparar 3 proyectos para este mismo caso con rentabilidades, el primero, el A, como ya lo determinamos, 2.251,69, el VAN del segundo proyecto, el B, igual a 0, y el VAN del tercer proyecto, C, igual a 1.000 dólares, seguiríamos eligiendo el proyecto A. Pues si bien estos 3 proyectos son rentables, la mayor rentabilidad la entrega el de mayor VAN. Y dado que el proyecto que tiene VAN igual a 0 es rentable, pero está logrando la rentabilidad mínima. De ahí hacia abajo dejamos de alcanzar la rentabilidad que estábamos esperando. Ahora, la tasa interna de retorno o TIR es la tasa de retorno que hace que el VAN, el valor actual neto, sea 0. Es decir, el TIR es la máxima tasa de retorno que puede tener el proyecto para que ésta sea rentable. No podemos poner una tasa de rentabilidad mínima mayor que esa tasa interna de retorno. Es decir, cuando el VAN igual a la suma de los flujos partido por 1 más la tasa de retorno menos la rentabilidad es igual a 0, entonces SR, o sea, esa tasa de retorno es la tasa interna de retorno, el TIR. Veamos un ejemplo. Determinemos la tasa interna de retorno de este mismo proyecto. Es decir, lo que queremos determinar es la tasa de rentabilidad mínima para que este proyecto sea rentable. Recuerde que la inversión inicial es 12.000 dólares y ahora la tasa de retorno ya no es 14%, eso es lo que queremos determinar. Pero ya tenemos un dato. Para buscar el TIR, necesariamente el VAN es 0 y por lo tanto sabemos que todo eso, toda esa sumatoria es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué cosa? Que el flujo 1, 4.000, partido por 1 más R, que ahora no lo conocemos, más 4.000 partido por 1 más R elevado a 2, más la rentabilidad del año 3, que es 4.000, partido por 1 más R elevado al número de año, que es 3, más la rentabilidad del año 4, partido por 1 más R elevado a 4, más la rentabilidad del año 5, que es 5.000, dividido por 1 más R elevado a 5, menos la inversión inicial, o sea 12.000. Todo eso es igual a ¿cuánto? Todo eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque para sacar la tasa interna de retorno necesitamos que el VAN sea 0.
Ahora, eso es una ecuación bastante complicada. Si la metemos en una calculadora y determinamos el valor de R, llegamos a que R, o sea la tasa de retorno en este caso, es 0,21, lo que es igual al 21%. Pero esa tasa de retorno es la tasa interna de retorno, o sea, es la rentabilidad mínima. Por lo tanto, el TIR es igual a 21%. ¿Qué quiere decir que el TIR sea 21%? Quiere decir que esa es la tasa máxima con la que nosotros podemos trabajar para que este proyecto sea rentable. Si ponemos la tasa de retorno sobre el 21%, 22, 23, etc., este proyecto ya no es rentable.